¿Alguna vez has escuchado acerca de la periodización del tiempo en la historia o de los periodos de la historia? Quédate, que te cuento. La historia se divide en varios periodos para facilitar su estudio y su comprensión. Según la civilización occidental, a partir del año 3000 a.C., la historia se divide en 4 periodos. En primer lugar tenemos la Edad Antigua, que comenzó con la aparición de la escritura y se extendió hasta la caída del Imperio Romano en Occidente en el año 476 de nuestra era. En segundo lugar, la Edad Media, que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Aunque para otros autores la fecha es 1453, con la caída de Constantinopla en manos de los otomanos. En tercer lugar, la Edad Moderna, que comienza con el descubrimiento de América y se extiende hasta la Revolución Francesa en el año de 1789. En cuarto lugar, la Edad Contemporánea, que comienza con la Revolución Francesa precisamente y se extiende hasta nuestro presente. ¿Y la prehistoria? Ahora, ¿qué entendemos por historia? ¿Y por qué en el anterior bosquejo no está la prehistoria? ¿Por qué no hemos fechado los momentos anteriores al 3000 a.C.? Bien, por historia entendemos el momento a partir de que se encuentran los primeros registros escritos en Mesopotamia. Es decir, a partir de la invención de la escritura propiamente dicha comienza la historia, y todo momento previo a esos se llama prehistoria. La división de la historia es a partir del año 3000 a.C., y esto se debe a que es aproximadamente en este momento cuando se inventó la escritura en Sumer, una antigua región de la Baja Mesopotamia. Con la invención de la escritura se lleva a cabo un hito importante porque permitió a los humanos registrar sus ideas e impresiones por escrito, lo que a su vez permitió la creación de documentos históricos. Los hechos anteriores al 3000 a.C. no se ignoran, pero se clasifican en un periodo diferente conocido como la prehistoria. Tenemos pues que la prehistoria abarca desde la aparición de los primeros homínidos hasta la invención de la escritura. Durante este periodo, los humanos dependían principalmente de herramientas de piedra y madera, y además no existían registros escritos de sus actividades. Por eso, la fecha del 3000 a.C. se utiliza a menudo como un punto de referencia aproximado. No es exacto, y es solo un punto de referencia como tal, pues actualmente se han encontrado tablillas de arcilla datadas del año 3200 a.C., como la tablilla de Uruk. Cuando hablamos de escritura, nos referimos a un sistema de representación gráfica de las palabras y de las ideas, que a su vez permite una comunicación exacta y autómata del lenguaje. Nuestro lenguaje hablado. Cabe destacar que aún existe controversia sobre la famosa tablilla de Dispilio, que estaría datada en 5000 años antes de Cristo. Pero pues de todas formas, tenemos que entender que esta división en periodos es solo por convención y cumple con la función de facilitar el estudio de la materia. Algunos historiadores y arqueólogos han propuesto marcar la división en el 4000 a.C. Esto es con el desarrollo de las primeras civilizaciones en Mesopotamia y Egipto. No obstante, la escritura antes de Cristo y después de Cristo, con las siglas AC y DC, emergen a toda esta división en periodos, los periodos y las divisiones continuas a las mismas mencionadas. Tenemos que agregarle una dificultad más, la división en Occidente de antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, pues esta se debe principalmente a la influencia y el impacto que tuvo la figura de Jesucristo en la humanidad en general y en Occidente en particular. Tenemos pues que el nacimiento de Jesucristo es considerado un evento trascendental en la historia,
marcando un punto de inflexión en forma de que Occidente concebía el mundo y su relación con lo divino. El uso de las siglas AC y DC se popularizó en Europa durante la Edad Media. Los monjes medievales eran los encargados de preservar el conocimiento. Además, adoptaron esta forma de contar el tiempo solamente para distinguir entre los eventos ocurridos antes y después de la llegada de Cristo. Es por ello que las fechas aumentan a partir de el cero o un supuesto cero que se considera fecha del nacimiento de Cristo, hasta llegar, por ejemplo, a este presente del 2023, que es el año actual. Pero también aumentan en el otro sentido, es decir, como si se tratara de números negativos. A medida de que se alejan del cero hacia la izquierda, también va en aumento de la siguiente manera: menos 3000 a.C., menos 2000 a.C., menos 1000 a.C., o 100, o 1000, o 2000 después de Cristo, incluso 2023 después de Cristo. Con el paso del tiempo se ha dejado de colocar el signo negativo delante de las fechas anteriores a Cristo y simplemente se colocan las siglas AC, que denotan el momento histórico, pero en algunos manuales antiguos de historia aún se puede encontrar el uso del signo negativo. Es importante señalar que esta forma de dividir el tiempo no es universal. Ojo, otras culturas y religiones tienen sus propios sistemas de calendario y cronología, utilizando diferentes referencias para marcar los eventos históricos significativos. Por ejemplo, los musulmanes tienen fechas que se relacionan con la emigración de Mahoma a la Meca, a Medina, llamada la Hijra. Por ello utilizan fechas AH, Ano Aikiare. El año 2008 después de Cristo, por ejemplo, es igual al 1429 después del Hijra. Además, sus años son un poco más. El calendario islámico es un calendario lunar y por lo tanto, sus años son aproximadamente entre 10 u 11 días más cortos que los años solares utilizados en el calendario gregoriano. Bien, hay que mencionar que la mayoría de los historiadores y teólogos, según ellos, creen que Jesucristo nació entre los años 6 y 4 a.C., no en el año 0. Además, en el sistema de datación gregoriano, el que usamos precisamente hoy, no existe, como decíamos anteriormente, el año 0. El calendario pasa directamente del 1 AC al 1 DC. En la actualidad, algunos académicos han propuesto utilizar las siglas CE, que significa era común, y BCE, antes de la era común, como alternativa al AC y al DC. Estas siglas tienen un carácter más neutral desde el punto de vista religioso, buscando evitar la imposición de una perspectiva particular en la narrativa histórica. Amigos y amigas, Juanjo López, Educación, Arte y Cultura en general.